Desde que escuchamos las historias sobre el camino cerca del cementerio, mi novio Jorge y yo sentimos una mezcla de curiosidad y temor. Se decía que una bruja aparecía en la brecha del camino durante las noches de luna llena. Aunque éramos escépticos, la idea de vivir una aventura sobrenatural nos atraía. Una noche de verano, decidimos que era el momento de comprobarlo por nosotros mismos. Era una noche clara y la luna llena iluminaba el cielo. Condujimos hasta el camino que bordeaba el cementerio. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles y cubiertos de sombras que la luz de la luna apenas penetraba. Jorge y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero ninguno de los dos quería dar marcha atrás. A medida que avanzábamos, el aire se volvió más frío y pesado. No había ningún sonido, ni siquiera el canto de los grillos. Todo estaba inquietantemente silencioso. Jorge desaceleró el auto cuando nos acercamos a la brecha del camino. Miré por la ventana y vi una figura oscura de pie al borde de la carretera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿La ves?, pregunté en un susurro, aunque estábamos solos en el auto. Sí, respondió Jorge, con voz temblorosa. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro envejecido y deforme, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Nos quedamos paralizados por unos momentos, incapaces de apartar la mirada. Jorge intentó acelerar el auto, pero el motor se detuvo de repente, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, deslizándose en silencio por el suelo. La temperatura dentro del auto descendió bruscamente y una densa niebla comenzó a rodearnos. Los vidrios del auto se empañaron y vi cómo se formaban huellas de manos en el cristal, como si alguien intentara entrar. El pánico se apoderó de nosotros. Jorge intentó encender el auto una y otra vez, pero el motor no respondía. La figura se detuvo junto a mi ventana y levantó una mano, presionándola contra el cristal. Sentí una presión en el pecho y un miedo paralizante que me impidió gritar. De repente, la figura desapareció y el auto arrancó de nuevo como por arte de magia. Jorge pisó el acelerador a fondo y salimos de allí a toda velocidad. Conducimos sin parar hasta llegar a casa, ambos en silencio, aún tratando de procesar lo que acabábamos de experimentar. Esa noche, apenas dormimos. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. ¿Era realmente una bruja? ¿Habíamos imaginado todo? Las preguntas nos atormentaban, pero no encontramos respuestas. Decidimos no contarle a nadie lo que nos había pasado, temiendo que no nos creyeran o que nos tildaran de locos. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en nosotros. A partir de esa noche, ambos comenzamos a notar cosas extrañas. Objetos que se movían solos, susurros que se escuchaban en la oscuridad de la noche y sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. A veces, Jorge se despertaba en medio de la noche diciendo que había soñado con la figura oscura, viéndola acercarse a él mientras no podía moverse. Decidimos investigar más sobre las historias locales. Hablamos con algunos ancianos del pueblo, quienes nos contaron que la bruja era una mujer acusada de practicar magia negra hacía siglos y que había sido ejecutada cerca del cementerio. Se decía que su espíritu vengativo rondaba el camino, buscando almas desprevenidas a quienes atormentar. Con el tiempo, nuestros encuentros con lo inexplicable se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Ambos sentimos que algo había cambiado en nosotros, una sensibilidad a lo sobrenatural que no habíamos tenido antes. Una noche, meses después de nuestra experiencia, Jorge y yo caminábamos cerca del cementerio, recordando esa noche. El ambiente era tenso y ambos sabíamos que algo se avecinaba. De repente, escuchamos un susurro suave que provenía del camino. Nos quedamos inmóviles, escuchando con atención. Era la misma voz que habíamos oído aquella noche. No podemos quedarnos aquí, dijo Jorge, con un tono de urgencia. Asentí y comenzamos a caminar rápidamente hacia el auto. Mientras nos alejábamos, sentí una presencia detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera siguiendo.
No me atreví a mirar hacia atrás. Cuando llegamos al auto, arrancamos y nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces, hemos evitado ese camino. No queremos volver a experimentar el miedo que sentimos aquella noche. A veces, nos preguntamos si la bruja aún nos sigue, si aún busca lo que no encontró esa primera vez. Vivimos nuestras vidas con una cautela que no teníamos antes, conscientes de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. La experiencia quedó grabada en nuestra memoria, un recordatorio constante de que lo desconocido está siempre más cerca de lo que creemos.